Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. A partir de ahora, me darás toda tu pensión. De todos modos no te queda mucho tiempo, dijo mi hija. Sonreí y acepté. La traición parecía haber ganado. Pero yo tenía otro final en mente. Ella y su esposo llegaron a la cena gratis muy confiados. Pero cuando abrieron la puerta, empezaron a gritar de pánico. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. Puse el asado sobre la mesa y di un paso atrás para contemplar mi obra. 5 platos, 5 juegos de cubiertos, 5 vasos llenos de agua con hielo, sudando en el calor de Monterrey. La sexta silla, la silla de Margarita, estaba vacía en la cabecera de la mesa, como lo había estado durante 2 años. Había dejado de ponerle un lugar después del primer mes. Elena nunca lo mencionaba. El reloj de la cocina marcaba las 4:47. Llegarían a las 5, como siempre. La cena de los domingos se había convertido en rutina después de que Margarita murió. Algo que yo había empezado para mantener unida a la familia, para evitar ahogarme en el silencio de esta casa. Ahora, de pie en el comedor con sus olores familiares a romero y ajo, sentía el peso de todo eso. 26 meses de estas cenas. 26 veces había cocinado, limpiado, puesto la mesa y visto cómo se iban. Regresé a la cocina para revisar las papas por última vez. Mi pensión se depositaba el primero de cada mes. 56.000 pesos. El asado había costado 750 pesos. Las verduras otros 315. El vino para Elena y Diego, 385. No es que estuviera llevando la cuenta exactamente, pero últimamente los números tenían una forma de sumarse en mi cabeza. El timbre sonó a las 4:58. Hugo entró corriendo primero por la puerta, todo codos y energía. 10 años y ya era más alto de lo que había sido en Navidad. ¡Abuelo! Envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y por un momento el cálculo se detuvo. Por esto lo hacía. Por Hugo. Por Sofía, que venía detrás de él con su sonrisa chimuela. Algo huele increíble, anunció Sofía, dirigiéndose ya hacia la cocina. 7 años y sin miedo a nada. Elena la siguió, con el teléfono en una mano y el bolso en la otra. Bolso nuevo, noté. De cuero, de aspecto caro. Sus uñas estaban recién hechas, un manicure francés que probablemente costó 1.050 pesos. Me besó la mejilla sin mirarme. Hola, papá. Diego entró al final, dándome la mano como si fuéramos socios de negocios. Su reloj atrapó la luz. Había visto esa marca en el escaparate de la joyería del centro. 70.000 pesos como mínimo. La cena está lista, dije, haciendo un gesto hacia el comedor. Hugo y Sofía corrieron a sus asientos. Elena y Diego los siguieron más lentamente, todavía absortos en una conversación sobre las vacaciones de alguien en San Miguel de Allende. Saqué el asado, las papas, las zanahorias glaseadas que Margarita solía hacer. Todos llenaron sus platos. Los niños comían como si estuvieran muertos de hambre, elogiando cada bocado. Diego asintió con aprobación. Elena picoteaba su comida, revisando su teléfono entre bocados. Hugo, ¿cómo va el béisbol?, pregunté, cortando mi propia porción. A tu abuela le habría encantado verte jugar. El rostro de Hugo se iluminó. Genial, abuelo. Ganamos el último. Hugo, cómete tus verduras, interrumpió Elena, sin levantar la vista de su pantalla. Dejó el teléfono y se volvió hacia mí. Papá, sobre esos gastos que mencioné la última vez. La última vez, hace 3 semanas, había pedido 220.500 pesos. La vez anterior, en abril, habían sido 15.750 pesos. Había emitido ambos cheques sin mucha discusión. ¿En qué más iba a gastarlo? Las cosas se han puesto difíciles últimamente, continuó Elena. Su voz adoptó ese tono particular que yo había aprendido a reconocer. Cuidadoso, ensayado con las actividades de los niños, y el coche de Diego que necesita llantas nuevas, y el trabajo dental de Sofía que se aproxima.
¿Cuánto esta vez, Elena? Sus ojos se entrecerraron un poco. No lo digas así. Somos familia. 26.250 pesos deberían cubrirlo. ¿Deberían cubrirlo? ¿No un podrías prestarnos, o estarías dispuesto? Solo una declaración de hecho, como si me estuviera diciendo lo que yo iba a pagar. Diego asintió, pinchando otro trozo de asado con el tenedor. Sí, las cosas realmente se están acumulando. Te lo agradeceríamos. Sofía estaba dibujando patrones en su puré de papas. Hugo ya había terminado su plato y miraba la fuente de servir. Ninguno de los dos sabía lo que sus padres estaban pidiendo. Ninguno de los dos sabía que esta era la tercera vez en 2 meses. Me puse de pie, mi silla raspó contra el piso. Déjenme ir por mi chequera. En la recámara, abrí el cajón del escritorio donde guardaba mis registros financieros. La chequera estaba arriba, junto al estado de cuenta de mi cuenta de ahorros. 3.202.500 pesos. Margarita y yo habíamos sido cuidadosos. Ahorramos durante décadas. Planeamos para el retiro, para emergencias, para dejarle algo a Elena. Escribí el cheque con mano firme. 26.250 pesos. Mi mandíbula estaba tensa, pero mi letra no tembló. Cuando regresé al comedor, el postre había aparecido. Un pay comprado en la tienda que Diego aparentemente había sacado de su coche. No casero, ya nunca era casero. Le entregué el cheque a Elena. Lo miró, lo dobló una vez y lo guardó en su bolso. Sabes que te lo agradecemos, papá. Eres muy generoso. Sí, gracias, añadió Diego, que ya se estaba sirviendo el pay. Terminamos el postre en relativo silencio. Hugo me habló de la posición de su equipo de béisbol en la liga. Sofía me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Elena y Diego discutieron sus planes para el próximo fin de semana. Algo sobre un concierto en San Pedro Garza García. Yo no estaba invitado. Nunca me preguntaban si quería visitar su casa. Nunca se ofrecían a cocinar para mí, a ayudarme con nada. Para las 7:30, estaban subiendo a los niños al coche. Sofía me abrazó fuerte. Te quiero, abuelo. Tu pastel de carne es el mejor. Yo también te quiero, cariño. Hugo me chocó los 5, hablando ya de la próxima semana. Elena se despidió con la mano desde el asiento del conductor y gritó, vamos, niños. Tenemos que irnos. Diego levantó una mano mientras se alejaban. Ni un gracias. Ni una invitación para el próximo domingo. Solo aparecen, como siempre. Observé sus luces traseras desaparecer por la calle, con las manos aún apoyadas en el marco de la puerta. Luego cerré la puerta, le puse el seguro y regresé al comedor. 5 platos sucios, servilletas hechas bola, vasos con hielo derritiéndose, las fuentes de servir casi vacías. Había pasado 4 horas cocinando. Ellos habían pasado 90 minutos comiendo y yéndose. Me senté en mi silla, la silla de Margarita, en realidad. La había evitado durante 2 años, pero esa noche me hundí en ella y miré la mesa desde su perspectiva. Ella habría visto venir esto. Habría dicho algo hace meses, le habría dicho a Elena que el amor no se medía en cantidades de dinero y que la familia significaba estar presente, no solo tomar. La foto de Margarita colgaba en la pared detrás de donde yo solía sentarme. En ella, estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, genuinamente feliz. Tomada en nuestro 40º aniversario, antes del diagnóstico, antes de que todo cambiara. Saqué la chequera de mi bolsillo y la abrí en el registro. 26.250 pesos. Antes de eso, 3.500. Antes de eso, 15.750. Antes de eso, pasé las páginas más atrás. 10.500, 7.000, otros 21.000 pesos. Las cantidades iban más y más atrás. Irregulares pero implacables. Cerré la chequera lenta, deliberadamente. Luego me levanté y caminé hacia la foto de Margarita, poniendo mi mano sobre el marco. Me dirías que me defienda, ¿verdad, Margarita?, susurré. La casa permaneció en silencio. Pero algo dentro de mí había cambiado,
y supe con absoluta certeza que las cenas de los domingos nunca volverían a ser las mismas. Había pasado la semana pensando en esa cena del domingo, en el cheque, en la silla vacía de Margarita y en el bolso lleno de Elena. No había llamado a Elena, no le había enviado mensajes. Por lo general, me comunicaba para el miércoles, preguntando por los niños, asegurándome de que todos estuvieran bien. Esta semana, mi teléfono permaneció en silencio. El jueves por la tarde, estaba revisando viejos estados de cuenta financieros en mi oficina cuando escuché el portazo de un coche afuera. A través de la ventana, vi la camioneta de Elena en mi entrada. Sola, sin asientos de seguridad para niños a la vista, sin mochilas escolares, solo Elena caminando hacia mi puerta principal con el paso decidido de alguien con una misión. Sonó el timbre. Dejé los papeles y caminé hacia la puerta, tomándome mi tiempo. Cuando la abrí, ya estaba revisando su teléfono. Elena, no te esperaba. Lo sé. Tenemos que hablar. Entró sin esperar invitación y se dirigió directamente a la sala. Se sentó en el sofá, acomodándose en el borde como si estuviera en una reunión de negocios. La seguí y me acomodé en el viejo sillón reclinable de Margarita, frente a ella. ¿Está todo bien? ¿Los niños? Los niños están bien. Están en casa de la madre de Diego. Dejó su bolso a un lado, cruzando las manos sobre su regazo. Papá, tenemos que tener una conversación seria sobre tu apoyo financiero. ¿Apoyo financiero? La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, clínica y fría. Elena, te acabo de dar 26.250 pesos. A eso me refiero exactamente. Se inclinó un poco hacia adelante. Estas cantidades a cuentagotas ya no funcionan. Necesitamos consistencia, previsibilidad. Me recosté en el sillón estudiando el rostro de mi hija. Se parecía mucho a Margarita alrededor de los ojos, pero la expresión no tenía nada que ver con la de su madre. Esto era cálculo, no calidez. ¿Qué estás pidiendo, Elena? No te estoy pidiendo, papá. Te estoy diciendo lo que tiene que pasar. Hizo una pausa, y pude ver que elegía sus palabras cuidadosamente. He pensado en esto con cuidado. Deberías darnos toda tu pensión cada mes. ¿Toda? Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Toda mi pensión? Son 56.000 pesos. Sé cuánto es. ¿De qué viviría yo? Inclinó la cabeza como si yo hubiera preguntado algo tonto. ¿Tienes ahorros? Puedes usar esos. Y, honestamente, papá hizo otra pausa, y esta vez sus ojos se clavaron en los míos, no te queda tanto tiempo de todos modos. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Sentí que mis manos se aferraban a los descansabrazos del sillón, sentí que la respiración se me cortaba en el pecho. Esta era mi hija, la niña que había criado, a la que le enseñé a andar en bicicleta, a la que llevé al altar en su boda. La mujer sentada frente a mí era alguien completamente diferente. Elena, eso es todo lo que tengo. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Necesito comer, pagar facturas, mantener la casa. Somos tu familia. Deberíamos ser lo primero. Son mi familia, pero yo también necesito sobrevivir. Se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana y de regreso. Eso es dramático, papá. No te vas a morir de hambre. Tienes casi 3.500.000 pesos en ahorros. Puedes vivir de eso durante años. Casi 3.500.000. Nunca le había dicho la cantidad exacta. Ella había estado revisando, investigando, planeando esto. Esos ahorros son para emergencias. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tengas 90? Giró para enfrentarme. Tienes 67 años. Mamá murió a los 65. Tu padre murió a los 71. Sé realista. Sé realista acerca de mi propia muerte. Acerca de financiar el estilo de vida de mi hija mientras agotaba todo lo que Margarita y yo habíamos construido. No puedo hacer esto, Elena. Su expresión se endureció. Regresó al sofá, recogió su bolso y se quedó allí sosteniéndolo como un escudo. Entonces supongo que tienes que tomar una decisión. O ayudas a tu familia o no ves a tu familia.
La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Significa que si no aceptas, no volverás a ver a Hugo y Sofía. Nunca más. Es tu decisión, papá. Me quedé mirándola. Esto no era ir hablando. No era un momento de frustración. Estaba planeado. Había venido aquí sola, a mitad de semana, a entregar un ultimátum. Había usado palabras como consistencia y previsibilidad. Había investigado mis ahorros. Y ahora amenazaba con quitarme a la única familia que me quedaba. ¿Harías eso?, pregunté en voz baja. ¿Alejarías a tus hijos de su abuelo por dinero? Hago lo que es necesario para cuidar a mi familia. Tú me enseñaste eso. Recuerda, la familia primero. La familia primero. Yo había dicho esas palabras 1000 veces cuando ella estaba creciendo. Después de la muerte de su madre, las decía todos los domingos mientras preparaba la cena. Y ahora las estaba usando como un arma. Miré a Elena. La miré de verdad. La hija que creía conocer había sido reemplazada por esta extraña con sus uñas con manicure, su bolso de diseñador y su crueldad casual. Tal vez siempre había sido esta persona. Tal vez yo había estado demasiado ciego para verlo. O tal vez el dolor nos había transformado a ambos en algo irreconocible. Hubo un largo y silencioso tramo entre nosotros. Ella se quedó allí esperando, confiada en su poder de negociación. Siempre había ganado antes. Esperaba ganar ahora. Y entonces algo cambió dentro de mí. El dolor cristalizó en algo más duro, más frío. Sentí que mi rostro cambiaba. Sentí que los músculos alrededor de mi boca se movían hacia una expresión que no reconocía del todo. Una sonrisa, pero equivocada de alguna manera. Está bien, Elena, dije, estoy de acuerdo. Ella parpadeó. ¿Estás de acuerdo? Así como así. Tienes razón. La familia debe ser lo primero. Me puse de pie, igualando su altura. Te daré la pensión. Su sospecha era obvia, pero la codicia ganó. A partir del próximo mes. A partir del próximo mes. El primer lunes de julio, recibirás el depósito completo. Y no harás. No causaré problemas. No discutiré. ¿Quieres el dinero? Lo tendrás. Mi sonrisa no vaciló. Me estudió por un momento más, luego asintió. Bien. Eso es bueno, papá. Estás haciendo lo correcto. Lo sé. Se movió hacia la puerta y la seguí. Se detuvo en el umbral, mirándome. Gracias. ¿Realmente necesitamos esto ahora? Estoy seguro de que sí. Algo en mi tono la hizo dudar, pero la promesa de 56.000 pesos al mes era demasiado atractiva para cuestionarla. Caminó hacia su coche, subió y se alejó sin mirar atrás. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. La sonrisa desapareció de mi rostro, reemplazada por una expresión que reconocía mejor. Determinación. Enfoque. El rostro que solía poner en mis años de trabajo cuando resolvía problemas y planeaba estrategias. Caminé hacia la mesa del comedor y me senté. Del cajón de abajo, saqué un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Margarita llevaba cuadernos para todo, listas de compras, planos del jardín, itinerarios de vacaciones. Pensamiento organizado, lo llamaba. Abrí en la primera página y escribí 3 palabras en la parte superior: casa, pensión, abogado. Si Elena quería jugar juegos con la familia, le mostraría cómo se veía un juego de verdad. Pensaba que yo era débil, que me rendiría. Había amenazado a mis nietos, calculado la fecha de mi muerte y había intentado robarme todo por lo que había trabajado. Pero había cometido un error crítico. Me había dado un mes, 4 semanas para prepararme, 4 semanas para construir un plan que le enseñaría exactamente lo que la familia primero significaba en realidad. Comencé a escribir nombres, números de teléfono, términos legales que tendría que investigar, activos que proteger, estrategias a considerar. El bolígrafo se movió sobre la página con firmeza, cada palabra era un paso más en un camino que apenas empezaba a ver. Elena quería mi dinero. Aprendería su verdadero costo. Esa noche dormí por fragmentos.
A las 4 de la mañana, me rendí y encendí la lámpara. Mi laptop estaba en el buró y la puse sobre mis piernas, buscando abogados de planificación patrimonial en Monterrey. El sitio web del Colegio de Abogados de Nuevo León enumeraba a docenas. Filtré por especialidad: planificación patrimonial, derecho de propiedad, derechos de personas mayores. El perfil de Mateo Castillo apareció en tercer lugar en la lista. 54 años, 28 años de práctica, bilingüe en español e inglés. Las reseñas de los clientes elogiaban su minuciosidad y discreción. Una reseña me llamó la atención: me ayudó a proteger mis bienes de la explotación familiar. Guardé su página y seguí buscando, pero mi mente volvía a esa frase: explotación familiar. Para las 6, había recopilado notas sobre 3 abogados. Para las 7, me estaba duchando y vistiendo con mi traje gris, el que solía usar para ir al trabajo antes de jubilarme. Para las 8, había dejado un mensaje de voz en Castillo y Asociados solicitando una consulta urgente. A las 8:47, su recepcionista devolvió la llamada con un espacio a las 9:30. Llegué al edificio de oficinas del centro 20 minutos antes, estacionándome en el estacionamiento frente a la calle. El calor de la mañana ya se estaba acumulando, la intensidad característica de Monterrey irradiaba del concreto. Adentro, el elevador me llevó al piso 14, donde unas puertas de vidrio esmerilado anunciaban el nombre del bufete en letras plateadas. El área de recepción olía a cuero y a cera para muebles. Una joven en el escritorio sonrió con profesionalismo. Señor Morales, el licenciado Castillo lo recibirá en breve. Me senté en un sofá color vino, aferrando la carpeta que había preparado. Dentro, las escrituras de mi propiedad, 3 meses de estados de cuenta bancarios, mi testamento actual redactado hace 6 años y la documentación de mi pensión, todo organizado con pestañas, tal como Margarita solía organizar sus libros de jardinería. Señor Morales, un hombre de unos 50 años estaba en la puerta, de complexión delgada, cabello canoso, ojos penetrantes detrás de lentes con armazón de alambre. Extendió la mano. Mateo Castillo, por favor, pase. Su oficina tenía vista al centro de Monterrey, la ciudad extendiéndose hacia las montañas distantes. Certificados bordeaban una pared. Su escritorio estaba organizado pero no era estéril. Una foto familiar, una planta de jade en una maceta de cerámica. ¿Qué lo trae por aquí hoy, señor Morales? Me acomodé en la silla frente a su escritorio, bajando mi carpeta. Necesito entender mis derechos respecto a mi propiedad y patrimonio. Mi hija ha dejado claras ciertas expectativas. Mateo se reclinó ligeramente, uniendo las yemas de los dedos. Ya veo. Empecemos con lo que posee y lo que le gustaría lograr. Lo guié a través de todo cuidadosamente. La casa en Monterrey, pagada en su totalidad, valuada en unos 6.737.500 pesos, ahorros de 3.202.500 pesos, una pensión mensual de 56.000 pesos. Mi testamento existente, que dejaba todo a Elena como mi única heredera. Luego, con cuidadosa neutralidad, expliqué sus recientes demandas. Quiere su pensión completa. La expresión de Mateo no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Mensualmente. Cada centavo. Dice que debería vivir de mis ahorros. Cuando pregunté qué haría cuando estos se acabaran, ella dijo. Hice una pausa, las palabras aún dolían. Dijo, de todos modos no te queda tanto tiempo, punto. Mateo se quedó callado por un momento, escribiendo notas en su libreta legal. Señor Morales, déjeme ser claro sobre las leyes de Nuevo León. Usted tiene control total y absoluto sobre su propiedad, tanto ahora como en su planificación patrimonial. Nadie, ni su hija ni nadie, puede obligarlo a darle sus bienes. ¿Puede mi hija obligarme a darle mi casa, ya sea ahora o en mi testamento? En lo absoluto. Usted tiene total discreción sobre su propiedad. Puede dejársela a cualquiera, familia, amigos, organizaciones benéficas, o incluso venderla durante su vida. El alivio fue inmediato, físico. ¿Y si quiero donarla en vida antes de fallecer? Eso se llama una donación entre vivos. Perfectamente legal con la documentación adecuada. Prepararíamos una transferencia de escritura, la registraríamos en el registro público de la propiedad. De 2 a 3 semanas, por lo general. Me incliné hacia adelante,
abriendo mi carpeta. Tengo un testamento existente. ¿Qué tan rápido se puede cambiar? Con instrucciones claras, en 1 o 2 semanas, redactamos un nuevo testamento que revoque explícitamente el anterior. Es un proceso sencillo. ¿Alguien puede impugnar eso? Mateo me miró directamente a los ojos. Pueden intentarlo, pero si usted está en su sano juicio y documentamos todo adecuadamente, testigos, certificación notarial, lenguaje claro, las impugnaciones rara vez tienen éxito, especialmente cuando las intenciones del testador están bien documentadas. Hablamos durante otros 40 minutos. Mateo explicó las evaluaciones de competencia, aunque no vio la necesidad de una en mi caso. Discutió los fideicomisos revocables versus irrevocables, la diferencia entre donar y vender, el cronograma para registrar las transferencias de propiedad. Con cada explicación, sentí que algo se solidificaba dentro de mí. No era ira, sino claridad. ¿Qué tan rápido se puede hacer todo esto? La donación, el Nuevo Testamento. Depende de la complejidad. Revisión básica del testamento, unos pocos días para redactarlo y ejecutarlo, la transferencia de propiedad, de 2 a 3 semanas con los tiempos de registro. Me estudió por encima de sus lentes. ¿Por qué tiene prisa? Digamos que me gustaría tener mis asuntos en orden más pronto que tarde. Mateo asintió lentamente. Puedo comenzar el papeleo preliminar hoy si lo desea. Necesitaremos algo de información, pero con lo que trajo, ya tenemos gran parte. Sí, inicie el proceso. Me cotizó sus honorarios iniciales. 43.750 pesos por la revisión completa del patrimonio y la documentación de la transferencia de propiedad. Escribí el cheque sin dudarlo. Esto valía cada centavo. Independientemente de lo que decida, dijo Mateo mientras me levantaba para irme, entregándome su tarjeta y un recordatorio de cita para la semana siguiente, asegúrese de que refleje sus verdaderos deseos. No deje que nadie lo presione. Ya pasé el punto de ser presionado, licenciado Castillo. Le estreché la mano con firmeza. Simplemente estoy tomando el control de lo que es mío. El camino a casa se sintió diferente. El tráfico se movía igual. La expansión urbana de Monterrey se extendía de manera idéntica en todas direcciones. Pero yo había cambiado. Estaba armado. Ahora tenía vocabulario, donaciones entre vivos, capacidad testamentaria, transferencias irrevocables. Tenía un plan que tomaba forma, pasando de una venganza abstracta a una acción concreta. De vuelta a casa, esparcí todo sobre la mesa del comedor. Estados de cuenta bancarios en un montón, documentos de propiedad en otro, papeles de seguro en un tercero. Hice listas, cuentas por verificar, valores por confirmar, documentos por localizar. Mi estado de cuenta de la pensión mostraba que el depósito de julio llegaría el día 1. Elena lo recibiría según lo prometido, pero sería el comienzo de su educación, no el fin de la mía. El teléfono sonó a las 6:30. El nombre de Elena en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, usando esos segundos para ajustar mi voz. Hola, Elena. Papá, solo te llamo para recordarte. Su tono era seco, de propietaria. El 1 del mes es el lunes. Necesitaré esa pensión depositada en mi cuenta. Lo recuerdo, Elena. Bien. He configurado alertas. No me hagas volver a llamarte. Allí estará. Tienes mi palabra. Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono lentamente, mirando los documentos esparcidos frente a mí. Mi casa, mis ahorros, mi pensión, todo ganado a través de 43 años de trabajo, ahorrado mediante una planificación cuidadosa, protegido gracias a la colaboración de Margarita. Sí, dije a la habitación vacía. Tendrás exactamente lo que mereces. Tomé mis notas de la reunión con el abogado y comencé a escribir. Nueva cuenta bancaria, institución diferente, separada de cualquier cosa que Elena conociera. Beneficiario de la transferencia de la propiedad, necesitaría investigar opciones. Revisión del testamento, lenguaje específico para dejarle a Elena el mínimo indispensable. Las piezas estaban encajando, y por primera vez desde que Margarita murió, me sentí yo mismo de nuevo. No el viudo afligido, no el padre complaciente, solo Alonso Morales ocupándose de sus asuntos.
El 1 de julio, transferí 56.000 pesos a la cuenta de Elena. El sitio web del banco lo hizo fácil. Unos pocos clics, un código de confirmación, una autorización final, transferencia completa. Las palabras aparecieron en mi pantalla en texto verde. No sentí nada. Ni arrepentimiento, ni ira, solo la satisfacción de un jugador de ajedrez haciendo un movimiento de apertura. El reconocimiento de Elena llegó a través de un mensaje de texto 40 minutos después. Recibido. Una sola palabra, ningún gracias, ningún reconocimiento de que ese era todo mi ingreso mensual, solo la confirmación de que había extraído con éxito lo que quería. Cerré mi laptop y conduje a la oficina de Mateo Castillo para nuestra cita de seguimiento. Esta vez, vine preparado con decisiones. Mateo extendió los documentos sobre la mesa de la sala de juntas. Escrituras de propiedad, plantillas de testamento, formularios de transferencia. Todo parecía oficial, intimidante, pero había pasado el fin de semana investigando y entendía lo suficiente como para proceder con confianza. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mateo, con el bolígrafo suspendido sobre los documentos de transferencia de propiedad. Donar la casa a una organización benéfica. Completamente seguro. Mi hija dejó en claro lo que valora. Yo elijo valorar algo más. Y entiende que esto es irrevocable una vez que se complete. Eso es exactamente lo que quiero. Mateo me guió a través de cada documento. Iniciales aquí, firme aquí, fecha aquí. Sus explicaciones fueron exhaustivas, pero sin subestimarme. La propiedad sería transferida a una organización benéfica calificada. Mi testamento sería reescrito para dejarle a Elena 175.000 pesos, suficiente para los gastos del funeral, nada más. Le está dejando a su hija 175.000 pesos solo para gastos funerarios. Nada más. El tono de Mateo era neutral, pero quería que lo escuchara expresado con claridad. Es correcto. Más de lo que se ha ganado. Firmamos los trámites preliminares. La transferencia real tomaría 2 semanas en procesarse a través del registro público de la propiedad. El testamento revisado estaría listo para ser ejecutado en cuestión de días. Salí de su oficina con una carpeta de copias y conduje al otro lado de la ciudad para comenzar mi investigación sobre las organizaciones benéficas. Había pasado horas en línea identificando organizaciones, pero quería verlas en persona. Esperanza Infantil de Monterrey operaba desde una escuela primaria convertida cerca del centro. Su sitio web describía programas para niños en hogares de acogida, apoyo a hogares grupales y asistencia de vivienda de emergencia. La directora, una mujer llamada Patricia Hernández, se reunió conmigo en una oficina estrecha decorada con dibujos de niños. Parecía perpetuamente ocupada, con el teléfono sonando de fondo y carpetas apiladas en cada superficie. Esto es increíblemente generoso, señor Morales. Había escuchado mi explicación con un asombro creciente. Una donación de una casa completa es algo raro. Quiero que se use para niños que necesitan apoyo. Niños en cuidado de crianza, hogares grupales, niños sin familia. Ciertamente podemos hacer eso. La propiedad puede ayudar a docenas de niños, ya sea como hogar o vendiéndose para financiar programas. Me incliné hacia adelante. Una petición. Me gustaría que un cuarto de su centro lleve el nombre de mi esposa, Margarita Mendoza. Falleció hace 2 años. Amaba a los niños. Los ojos de Patricia se suavizaron. Estaríamos honrados. ¿La sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza, tal vez? Hemos estado queriendo crear un espacio de biblioteca. Eso sería perfecto. Sacó los formularios y comenzamos el proceso formal. Su gratitud fue genuina, sin prisas. Preguntó por Margarita, sobre mis razones para elegir su organización. Me encontré hablando de los nietos que tal vez nunca volvería a ver, sobre el deseo de ayudar a niños que realmente lo necesitaban. Patricia escuchó como si importara. El contraste con Elena fue marcado. Aquí había alguien recibiendo una casa entera, tratándola con reverencia y aprecio. Elena había recibido cientos de miles de pesos a lo largo de los años y actuaba como si le debiera más. Desde la oficina de caridad, manejé hacia la sucursal de un banco que nunca antes había usado, uno en el otro extremo de la ciudad, en ninguna parte cerca de mis lugares habituales.
El ejecutivo de cuenta, un joven con meticulosa atención al detalle, procesó mi solicitud para una nueva cuenta de ahorros. ¿Cuánto transferirá a esta nueva cuenta? 2.625.000 pesos. Sus cejas se levantaron ligeramente. Esa es una cantidad sustancial. Está moviendo todos sus ahorros, la mayor parte. Prefiero mantener las cosas organizadas. La transferencia se hizo electrónicamente, de mi antigua cuenta a la nueva. En mi cuenta bancaria original, dejé 525.000 pesos, suficiente para que pareciera real, no lo suficiente como para importar. Elena sabía que esa cuenta existía. Le había mencionado mis ahorros antes, le había mostrado los estados de cuenta cuando me preguntó sobre mis finanzas el año pasado. Si alguna vez revisaba, encontraría los 525.000 pesos y pensaría que eso era todo lo que quedaba. El verdadero dinero, el grueso del trabajo de toda mi vida, ahora reposaba a salvo en una cuenta cuya existencia ella desconocía. Durante las 2 semanas siguientes, avancé metódicamente con los pasos. Otra visita a la oficina de Mateo para firmar los documentos finales del testamento, presenciado por su secretaria y un asistente legal, una reunión con Patricia para finalizar el papeleo de la transferencia de la propiedad, llamadas para confirmar las transferencias de las cuentas. Cada firma se sentía como cerrar una puerta a mis espaldas. Elena llamó el 5 de julio, su voz tensa por la irritación. Papá, necesito otros 17.500 pesos. El coche necesita reparaciones y no lo tenemos. Estaba en mi cocina preparando café. Había visto su nombre en la pantalla y la dejé sonar 3 veces, componiéndome. Elena, te di toda mi pensión. Ese fue nuestro acuerdo. Esta es una emergencia. El coche no arranca. Entonces sugiero que uses una parte de los 56.000 para ello. No tengo extra. ¿Tienes ahorros? Eso es para mis propios gastos de subsistencia. Teníamos un acuerdo. Silencio. Bien, como sea. La línea se cortó. Serví mi café lentamente, agregué crema, lo revolví. El viejo Alonso habría entrado en pánico, se habría apresurado a emitir otro cheque. Este Alonso sentía algo diferente. ¿Control? Volvió a llamar el 12 de julio. El aire acondicionado se había descompuesto en su casa. Necesitaba 26.250 pesos. Esta vez, su voz tenía un tono cortante. Expectativa mezclada con molestia. Ya transferí la pensión de este mes, dije, parado en la ventana de la sala de mi casa, mirando a un vecino podar sus arbustos. Lo sé. Esto es además de eso. Entonces tendrán que arreglárselas solos. Ahora estoy viviendo de mis ahorros. Recuerda que ese era tu plan. Un fuerte jadeo de sorpresa. Bien, como sea. Otra vez, la desconexión abrupta. Registré ambas llamadas en mi cuaderno, fecha, hora, cantidad solicitada, su respuesta al negárselo, documentación, evidencia. No para el tribunal, no esperaba batallas legales, sino para mi propio registro, mi propia claridad sobre en quién se había convertido. Para mediados de julio, las piezas se habían alineado. El papeleo de transferencia de la propiedad presentado en la oficina del Registro Público de la Propiedad, procesándose a través del sistema. El nuevo testamento ejecutado, el testamento antiguo revocado explícitamente. Ahorros redistribuidos, ocultos. La pensión de Elena recibida y gastada, sus solicitudes adicionales denegadas. Mi teléfono permaneció en silencio durante 3 días. Ninguna llamada de Elena, ningún mensaje. El silencio se sentía ominoso, como la pausa antes del trueno. Me senté en la mesa del comedor el 15 de julio, revisando mi lista de verificación. Cada artículo marcado como completo o en progreso. El papeleo estaba archivado. Las cuentas estaban separadas. Todo estaba en movimiento, avanzando con inevitabilidad burocrática. Me preguntaba cuánto tiempo le tomaría a Elena darse cuenta de que algo había cambiado. La puerta del coche se cerró con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas delanteras de mi casa. Levanté la vista de los documentos esparcidos por la mesa de mi comedor y vi la camioneta de Elena detenerse de golpe en mi entrada, estacionada en un ángulo como si hubiera tenido demasiada prisa para enderezarla. Salió, ya moviéndose rápido,
con el rostro en líneas rígidas. Diego bajó por el lado del pasajero, más lento, con los hombros encorvincedos. Esta no era una visita social. Caminé hacia la puerta y la abrí antes de que pudiera tocar el timbre. Pasó de largo sin saludar. Diego iba detrás con una mirada de disculpa que no reconocí. Tenemos que hablar ahora. La voz de Elena tenía un tono cortante que ya había escuchado antes. El tono que usaba cuando Hugo se negaba a limpiar su habitación, cuando Sofía le respondía. Una orden disfrazada de conversación. ¿Qué ocurre? Se dio la vuelta para enfrentarme en mi sala. Tú eres lo que ocurre. ¿De repente crees que puedes decirle no a tu propia familia? Diego se movió incómodamente cerca de la puerta. Elena, tal vez deberíamos mantenernos al margen de esto, Diego. Ni siquiera lo miró. Cerré la puerta principal lenta, deliberadamente. Te escucho. Necesitamos 87.500 pesos. No preguntaba, lo afirmaba. Los niños se merecen unas vacaciones y los vamos a llevar a Puerto Vallarta. 2 semanas en la playa. No tengo 87.500 pesos. Su risa fue aguda, sin gracia. No me mientas. Siempre tienes dinero escondido en algún lugar. Solo estás siendo terco porque no quise suplicarte. Te di mi pensión. Ese fue el acuerdo. ¿El acuerdo? Su voz se elevó. El acuerdo era que apoyarías a tu familia, no hacernos arrastrar por cada peso. Mantuve mi tono uniforme. Basado en hechos. Pediste toda mi pensión. Te la di. Pediste más. Te expliqué que ahora vivo con ahorros limitados. Entonces supongo que hemos terminado aquí. Ella me interrumpió, acercándose, con su dedo apuntando a mi pecho. No volverás a ver a tus nietos. Nunca más. Ni cumpleaños, ni días festivos, nada. ¿Entiendes? ¿De verdad harías eso? ¿Usar a Hugo y Sofía como chantaje? No estoy usando a nadie. Su voz conllevaba indignación moral. Estoy protegiendo a mis hijos de un abuelo egoísta que no ayudará a su propia familia cuando lo necesitan. Ya veo. Algo en mi tono debe haber registrado en ella. Estudió mi rostro por un momento, luego tomó su decisión. ¿Crees que soy estúpida? Sé que tienes dinero en alguna parte. Se movió hacia mi escritorio, abriendo los cajones de un tirón. Los papeles se esparcieron. Mi libreta de direcciones cayó al suelo. Diego soltó un pequeño sonido de protesta, pero no se movió de su posición cerca de la puerta. Elena, detente. No. Se movió hacia el aparador, abriendo gabinetes, haciendo a un lado mi correo. ¿Nos vas a ayudar quieras o no? Me quedé mirando. Que buscara. Que revelara exactamente en quién se había convertido. Abrió el cajón del escritorio donde guardaba mis archivos financieros, el cajón que yo había preparado cuidadosamente. Su mano emergió, sosteniendo un estado de cuenta bancario, el que mostraba 525.000 pesos en mi cuenta original. Su rostro se transformó, el triunfo reemplazó a la ira. Ja. ¿Qué es esto? Agitó el papel frente a mí. ¿525.000 pesos? Mentiste. Dijiste que no tenías dinero. Mantuve la voz baja. Eso es para mis gastos de subsistencia, comida, servicios, impuesto predial. No me estaba escuchando. Ya había sacado mi chequera del mismo cajón. Sin preguntar, sin dudar, caminó hacia mi mesa de comedor, mi mesa, y se sentó. Diego finalmente habló. Vamos, Elena. Deberíamos irnos. No nos vamos a ninguna parte. Hizo clic en un bolígrafo y comenzó a escribir. Su letra era firme, experimentada. 87.500 pesos hechos a su nombre. Arrancó el cheque del talonario con un ademán de floreo, doblándolo una vez antes de deslizarlo en su bolsillo. Eso es robo, Elena. Se levantó, recogiendo su bolso, aún sosteniendo mi chequera. Es apoyo familiar. Hay una diferencia. Me miró con algo parecido a la lástima. Este es nuestro dinero ahora. Tienes que acostumbrarte a eso.
Diego se movió hacia la puerta, evitando mi mirada. Elena lo siguió, deteniéndose en la puerta. Depositaré esto mañana. Ni se te ocurra cancelar el pago. Sostuve su mirada sin expresión. Ni lo soñaría. Bien. Tal vez ahora entiendas cómo funcionan las cosas. Se dio la vuelta y salió, Diego apresurándose tras ella. Me quedé en el umbral de mi puerta, viéndolos alejarse. Elena no miró atrás. El rostro de Diego estaba girado hacia su ventana, lejos de la casa, lejos de mí. Cerré la puerta, le puse seguro y me di vuelta para observar mi sala. Los cajones estaban abiertos. Los papeles estaban esparcidos por el suelo, el escritorio donde había guardado las cartas de Margarita, mis registros financieros, mis asuntos personales, violado, saqueado. Caminé hacia el cajón que había abierto y lo empujé lentamente para cerrarlo. El estado de cuenta que había encontrado era exactamente lo que yo quería que encontrara. La chequera que se había llevado contenía acceso a exactamente 525.000 pesos. No a los 2.625.000 pesos depositados a salvo en una cuenta de la que ella nunca había oído hablar. No a la propiedad que nunca heredaría. No al futuro que asumía que era suyo. Me quedé en mi sala saqueada y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo un cálculo frío. Había mordido el anzuelo perfectamente. Caminé hacia el teléfono y no llamé al banco para cancelar el cheque. En lugar de eso, marqué a la oficina de Mateo Castillo. Su recepcionista contestó al segundo timbre. Habla Alonso Morales. Necesito ver al licenciado Castillo lo antes posible. Es hora de finalizar todo. Durante 2 semanas después de que Elena se llevó el cheque, no la llamé ni una sola vez. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono 6 veces durante la primera semana. Lo dejé sonar. Cuando finalmente contesté a la 7ª llamada, mis respuestas fueron breves, frías, definitivas. He estado llamando, dijo, con una irritación enmascarando lo que podría haber sido preocupación. ¿Por qué no me has devuelto la llamada? He estado ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Cosas que necesitan hacerse. Una pausa. Suenas extraño. ¿Estás enojado por el dinero? No, Elena, no estoy enojado. El silencio se prolongó entre nosotros. Bueno, entonces. Los niños te mandan saludos. Diles que los extraño. Colgué antes de que pudiera decir más. Durante los siguientes días, contestaba cuando ella llamaba, pero no ofrecía nada. Ni conversación, ni calidez, solo reconocimiento de que la había escuchado hablar. Si notó el cambio, no le importó lo suficiente como para investigar. A la mañana siguiente de su intromisión, conduje al centro, a la oficina de Mateo Castillo. Me recibió en la sala de juntas, los documentos ya preparados y organizados en montones ordenados. Esta es la última firma, dijo, deslizando los papeles por la mesa pulida. La transferencia de propiedad se completa a partir del 17 de agosto. Firmé con trazos firmes. Y no hay forma de revertirlo. No sin el acuerdo de la organización benéfica, el cual no darán. Está hecho, señor Morales. Bien. Eso es lo que quiero. Mateo me estudió por encima de sus lentes. Señor Morales, ¿está seguro de que su hija no impugnará? Ella lo entenderá eventualmente. ¿O no lo hará? De cualquier manera, está terminado. Me entregó un sobresellado que contenía copias de todo, la transferencia de la escritura, el testamento revisado, la documentación de la donación a la organización benéfica. Lo coloqué con cuidado en mi maletín, junto a sobres similares del banco y de la oficina de registro público. Toda mi vida legal, reorganizada y asegurada. Esa tarde, manejé al otro lado de la ciudad a una instalación de almacenamiento cerca de la carretera. La bodega que había alquilado tenía clima controlado, era de 3 por 3 metros, vacía excepto por las cajas que comenzaría a llenar durante la semana siguiente. La encargada apenas me miró cuando me entregó la llave. Durante los días siguientes, vacié sistemáticamente mi casa de todo lo que importaba. Los álbumes de fotos de Margarita se colocaron en cajas forradas con papel de seda. Sus joyas, el reloj que le había regalado en nuestro 30º aniversario. La colcha que su madre había hecho,
todo cuidadosamente envuelto y guardado. Mis propias fotografías, documentos, libros que habían llenado mis estantes durante décadas. Las medallas de guerra de mi padre. Los dibujos de Hugo de cuando tenía 4 años, antes de que Elena comenzara a usarlo como moneda de cambio. Trabajé metódicamente, habitación por habitación. Cada artículo que retiraba hacía que la casa fuera menos mía, más genérica. Un escenario preparándose para su última función. Los muebles fueron lo siguiente. Llamé a los servicios de donación por el viejo sofá, los sillones que Margarita había retapizado 2 veces, la mesa del comedor donde habíamos organizado cenas navideñas durante 30 años. Compré reemplazos en línea, piezas funcionales básicas que servirían a las necesidades de la caridad. Un sofá sencillo, un juego de comedor simple, nada caro, nada personal. La casa se estaba transformando en un cascarón, limpio, amueblado, vacío de alma. Patricia Hernández llamó durante la segunda semana. Señor Morales, queríamos confirmar que la transferencia de propiedad finaliza el 17 de agosto. Es correcto. No podemos agradecerle lo suficiente. Se está haciendo la placa de la sala conmemorativa. Sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza. Es hermosa. Gracias. Eso es importante para mí. También es importante para nosotros. Los niños que se beneficiarán. Su voz se quebró ligeramente. Esto ayudará a muchísimos. Después de colgar, me quedé de pie en lo que había sido mi sala durante 42 años. Paredes desnudas donde antes colgaban fotos familiares. Muebles nuevos que no guardaban recuerdos. Cajas con mi vida encerradas en una bodega de almacenamiento al otro lado de la ciudad. También había firmado un contrato de arrendamiento en un pequeño apartamento cerca del centro. De una habitación, cocina pequeña, ventanas grandes con vista a la ciudad. El alquiler era de 14.000 pesos mensuales, fácilmente manejable con mi pensión y ahorros. Los 2.625.000 pesos que había transferido a mi cuenta segura me durarían cómodamente durante años, complementados por la pensión mensual de 56.000 pesos que Elena ya no recibía. Para principios de agosto, todo estaba en su lugar. La casa estaba lista. Los documentos estaban archivados. Mis pertenencias estaban aseguradas. Todo lo que quedaba era la invitación. Miré mi teléfono durante 10 minutos antes de marcar. Esta era la parte más difícil, la actuación. Había sido frío y distante durante 2 semanas. Ahora necesitaba sonar derrotado, roto, listo para capitular. El teléfono sonó 3 veces. Papá. ¿Me estás llamando? Suavicé mi voz, añadí un temblor de resignación. Elena, soy yo. He estado pensando en todo lo que dijiste. ¿Pensando en qué? Tenías razón. Silencio, luego cautelosamente, ¿razón en qué? En que la familia es más importante que el dinero. He sido terco, egoísta. Las palabras sabían a ceniza, pero mantuve mi tono estable, derrotado. Me gustaría tenerlos a todos a cenar, el sábado 16. Por favor, extraño a Hugo y Sofía terriblemente. Una cena en su casa, como solíamos hacer antes de que empezaran todos estos problemas. Quiero arreglar las cosas con mi familia. Casi podía escuchar sus pensamientos trabajando. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Es esto un truco? Pero la posibilidad de victoria, de capitulación final, era demasiado tentadora. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tengo 67 años, Elena. No puedo perder a mi familia por dinero. Tenías razón en eso. No me queda mucho tiempo y no quiero pasarlo solo. Cada palabra estaba calculada, diseñada para alimentar sus suposiciones sobre los viejos débiles y solitarios que no podían sobrevivir sin sus familias. Bueno, está bien. Sábado 16, a las 6. Haré ese pastel de carne que le encanta a Sofía. Tal vez podamos hablar. Hablar en serio. Arreglar las cosas adecuadamente. Su satisfacción era audible. Bien. Ahí estaremos. Gracias, cariño. Significa todo para mí. Nos vemos el sábado, papá. Dejé el teléfono y miré el calendario colgado en mi cocina.
Uno de los pocos artículos que no había retirado y que retiraría después de esta llamada. El 16 de agosto estaba marcado con un círculo en marcador rojo. A 11 días. Caminé por la casa una última vez esa noche. El nuevo sofá estaba donde había estado nuestro viejo seccional. La nueva mesa del comedor ocupaba el espacio donde Margarita y yo habíamos compartido miles de comidas. Las paredes tenían impresiones genéricas de paisajes que había comprado en una tienda de descuentos. No quedaba nada que pudiera identificar esto como mi hogar, excepto la estructura en sí. E incluso eso, pronto pertenecería a alguien más. En mi recámara, la única habitación que había dejado parcialmente intacta ya que necesitaría dormir allí hasta el día 17. Abrí mi maletín y revisé la línea de tiempo una vez más. 16 de agosto, cena a las 6. Elena llegaría esperando una disculpa, una rendición. 17 de agosto, la transferencia de propiedad se finaliza. La casa se convierte en propiedad de la organización benéfica antes del mediodía. Todo se alineaba perfectamente. 2 semanas de silencio la habían convencido de que estaba derrotado. La invitación a cenar lo confirmó. Entraría por esa puerta esperando la victoria. En su lugar, descubriría lo que significaba subestimar a su padre. Cerré el maletín y lo coloqué en el closet casi vacío. Afuera, el calor del verano de Monterrey finalmente estaba cediendo. Las temperaturas bajaban por las noches. La temporada de lluvias estaba terminando. Pronto, el otoño llegaría, trayendo clima más fresco y cambios. El escenario estaba listo. En 11 días, Elena abriría esa puerta principal esperando una comida y una disculpa. No obtendría ninguna de las dos cosas. Desperté antes del amanecer el día 16. Aunque no había puesto alarma, el cielo fuera de la ventana de mi recámara seguía oscuro, mostrando solo el más leve toque de púrpura a lo largo del horizonte oriental. Hoy, después de semanas de planeación, meses de dolor, 2 años de irme perdiendo lentamente a mí mismo, hoy, todo se resolvería. Preparé café en la oscuridad previa al amanecer y me senté en la mesa de la cocina con mis documentos. La escritura de transferencia de propiedad firmada y notariada. El Nuevo Testamento registrado oficialmente. Los estados de cuenta bancarios que mostraban la separación de fondos, el acuerdo de donación benéfica con su carta adjunta confirmando la sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza. Toqué cada papel, verificando lo que ya sabía. Todo estaba en orden. Todo era definitivo. Para las 8, la luz del sol inundaba las ventanas de la que pronto sería la casa de alguien más. Caminé por cada habitación lenta, metódicamente. El nuevo sofá de la sala, un beige funcional, comprado específicamente para quedarse. La mesa de comedor, de madera simple, nada parecida a la que Margarita y yo habíamos compartido. Las paredes, vacías, excepto por los cuadros genéricos de paisajes. Mi casa se había convertido en un escenario cuidadosamente preparado para su última función. En la cocina, revisé los ingredientes para la cena, los ingredientes para el pastel de carne en el refrigerador, el postre favorito de Sofía listo para hornear, todo lo necesario para una cena familiar. Aunque esta reunión familiar no se parecería a ninguna que hubiéramos tenido antes. El timbre sonó exactamente a las 10. Abrí la puerta y encontré a 2 personas en mi porche, ambos con carpetas de cuero y sonrisas cálidas. La mujer dio un paso adelante primero, extendiendo la mano. Señor Morales, soy Sara Medina y él es Tomás Vargas. Somos de Esperanza Infantil de Monterrey. Buenos días, les estreché la mano a ambos. Gracias por venir. Por favor, pasen. ¿Les ofrezco café? Sería encantador, dijo Tomás. Los guié al comedor, donde había preparado café y tazas. Se acomodaron en las sillas con facilidad experta, profesionales acostumbrados a este tipo de reuniones. Sara abrió su carpeta, revelando pilas ordenadas de documentos. La casa está en excelentes condiciones, dijo, mirando a su alrededor. Ha vivido aquí mucho tiempo. 30 años. Mi esposa y yo la compramos juntos. Tomás asintió respetuosamente. Es muy generoso de su parte donar una propiedad tan significativa. Margarita habría querido que se usara para los niños. Esto se siente correcto. Pasamos la siguiente hora recorriendo cada habitación.
Sara tomaba notas en su tableta mientras Tomás examinaba detalles estructurales, preguntaba por remodelaciones recientes y fotografiaba cada espacio para sus registros. Admiraron los muebles nuevos y les expliqué que se compraron específicamente para quedarse en la casa. Eso es muy considerado, dijo Sara. Todo ayudará a los niños a los que servimos. Eso es todo lo que importa ahora. De regreso en la mesa del comedor, Sara extendió los documentos finales entre nosotros. Esta es la última firma, explicó, señalando una línea en la parte inferior de la escritura de transferencia de la propiedad. Una vez que firme, la transferencia se completa, efectiva mañana a las 12:01 de la noche. Lo entiendo. Tengo derechos de ocupación hasta entonces. Correcto. Me entregó un bolígrafo. ¿Está listo? Firmé mi nombre con trazos seguros. Alonso Morales, por última vez reclamando la propiedad. Por primera vez, liberándola. Tomás firmó como testigo. Sara notarió el documento. Los clics del bolígrafo y el crujido del papel parecieron ruidosos en la casa silenciosa. Sincronización perfecta, dije, bajando el bolígrafo con finalidad. Sara sacó un sobrecolor crema de su carpeta. Como prometimos, la confirmación de la sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza. La placa será instalada la próxima semana. Me entregó el sobre junto con una fotografía que mostraba la placa de bronce con el nombre de Margarita grabado en una letra elegante. Sostuve la foto con cuidado, sintiendo la primera emoción genuina de la mañana. Ni ira, ni satisfacción hacia Elena. Solo esto. El nombre de Margarita preservado, su amor por los niños honrado. Mi garganta se apretó brevemente. Gracias, dije en voz baja. Esto significa más de lo que saben. Los ojos de Sara se suavizaron. Debe haber sido muy especial. Lo era. A ella le habría encantado esto. Tomás se aclaró la garganta con suavidad. Volveremos mañana por la mañana a las 9 para tomar posesión formal. Estaré listo. Los acompañé a la puerta. O mejor dicho, no estaré aquí. Me mudo a un apartamento. Gracias de nuevo, señor Morales. Sara me estrechó la mano calurosamente. Está cambiando la vida de los niños. Eso espero. Vi su coche alejarse, luego cerré la puerta y me apoyé en ella por un momento. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, a pesar de seguir albergando todos sus muebles. Ya no era mía. Mañana pertenecería oficialmente a Esperanza Infantil de Monterrey, pero en mi corazón la transferencia acababa de completarse con esa firma final. La tarde avanzó lentamente. Preparé el pastel de carne, sazonándolo como Margarita me había enseñado, puse la mesa para 6, acomodé flores frescas en un jarrón, un pequeño toque que hizo que el montaje pareciera más auténtico. Luego tomé la escritura de transferencia de propiedad enmarcada y la colgué en la pared de la sala exactamente donde había estado colgada nuestra foto de bodas durante 3 décadas. A su lado, coloqué la fotografía enmarcada de la placa conmemorativa de Margarita. La ironía era deliberada. Elena entraría esperando cena y disculpas. En su lugar, encontraría la prueba de la desaparición de su herencia. A las 5:30, miré mi reflejo en el espejo del baño, cabello canoso, líneas alrededor de mis ojos, el rostro de un hombre acercándose a los 70, pero mi expresión era tranquila, determinada, lista. Regresé a la sala y miré mi preparación una vez más. Los documentos colgaban de forma prominente en la pared, imposibles de no ver. Los nuevos muebles estaban acomodados a la perfección. La mesa para la cena estaba puesta con cuidado, todo perfecto. Escuché su coche detenerse en la entrada justo a tiempo. Fui a la puerta, compuse mi expresión en una sonrisa acogedora y la abrí de par en par. Llegaron exactamente a las 6, Hugo y Sofía corriendo por el pasillo adelantándose a sus padres. La risa de Sofía me llegó antes que ella, brillante y sin restricciones. «Abuelo, te extrañamos». Se lanzó hacia mí, rodeando mi cintura con sus brazos. Le devolví el abrazo, un calor genuino inundándome. «Yo también te extrañé, cariño. Has crecido». Hugo estaba justo detrás de ella. «Bateé 2 jonrones la semana pasada». «2», le revolví el cabello.
Tu abuela estaría muy orgullosa. Elena y Diego los siguieron más lentamente, los ojos de Elena ya escaneando la entrada. Me besó en la mejilla de forma superficial. Hola, papá. Has cambiado algunas cosas. Su mirada se posó en la sala, notando el sofá nuevo, las paredes desnudas donde antes colgaban fotografías familiares. Vi cálculo en su expresión, una sospecha apenas oculta. Decidí renovar el lugar, dije casualmente. Hacer algunos cambios. ¿Cambios? ¿Por qué? Sentí que era hora de algo fresco. Hice un gesto hacia el comedor. Por favor, siéntense. La cena está lista. Los niños corrieron por delante, todavía parloteando. Elena se quedó en el umbral de la sala, pasando la mano por el brazo del nuevo sofá. Estos muebles son nuevos. ¿Y dónde están las fotos que estaban en esta pared? Como dije, renovaciones. Vamos, comamos mientras esté caliente. Había puesto la mesa del comedor con esmero. No era lujosa, pero sí acogedora. El pastel de carne estaba en el centro, el vapor elevándose de su superficie glaseada. Verduras, pan fresco, té helado para los niños. Sofía daba saltitos en su silla. Huele tan bien, abuelo. Hice tu favorito. Una caja de música con una bailarina. Me encanta. Ella giró la llave y la pequeña figura empezó a dar vueltas. Me alegra. Quiero que la recuerdes. Me contuve para tener algo especial. Elena apenas miró los regalos. Qué lindo, papá. Para las 7:15, la comida había terminado. Los platos de los niños estaban vacíos, sus rostros felices. Elena se empujó hacia atrás de la mesa, mirando ya hacia la puerta. Hora de irse, decía su lenguaje corporal. Otra exitosa extracción de comida y hospitalidad del viejo. Me puse de pie, interrumpiendo sus preparativos de partida. Antes de que se vayan, tengo una sorpresa que mostrarles a todos. Hugo se animó. ¿Una sorpresa? ¿Qué es? Ya verán. Les sonreí. Todos, vayan a la sala. Traeré el postre en un momento. ¿Qué clase de sorpresa?, preguntó Elena, ese tono sospechoso regresando a su voz. Del tipo que lo cambia todo. Hice un gesto hacia la sala. Adelante. Será solo un momento. Se movieron en grupo, los niños corriendo adelante, Elena y Diego siguiéndolos más despacio. Me giré hacia la cocina, escuchando sus pasos, sus voces que llegaban hasta mí. ¿Cuál es la sorpresa, mami?, preguntó Sofía. No lo sé, cariño. ¿Por qué no echan un vistazo mientras esperamos? Me quedé de pie junto al mostrador de la cocina, sin preparar nada en realidad, solo esperando, escuchando. La casa permaneció en silencio por unos segundos. Entonces el fuerte jadeo de Elena cortó la tranquilidad. ¿Qué? ¿Qué es esto? Escuché pasos, ella acercándose a la pared. El murmullo inquisitivo de Diego. Otra pausa. Luego la voz de Elena otra vez, más fuerte ahora, incrédula. ¿Escritura de transferencia de propiedad? Esperanza Infantil de Monterrey. Esto está fechado el día de hoy. ¿Qué? La confusión de Diego era evidente. Déjame ver. Elena, esto dice que él regaló la casa. Su voz se estaba elevando, temblando. Regaló la casa. Dejé el paño de cocina que había estado sosteniendo y caminé lentamente hacia la sala. Sin prisa. Todo ya estaba hecho. Desde el arco de la puerta, pude verlos a todos. Hugo y Sofía estaban sentados en el sofá, luciendo confundidos, pero no alarmados. Diego estaba de pie junto a Elena, inclinándose para leer el documento enmarcado. Y la propia Elena estaba parada directamente frente a la pared, con una mano presionada contra esta como buscando apoyo. Su rostro se había puesto pálido, luego enrojeció. Se giró para mirarme, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Junto a la transferencia de propiedad, la fotografía de la placa conmemorativa de Margarita captó la luz de la lámpara. Sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza. Claro, permanente, final. Papá.
La voz de Elena salió estrangulada. ¿Qué es esto? Entré completamente a la sala, sosteniendo su mirada sin inmutarme. Es exactamente lo que dice. Doné la casa a Esperanza Infantil de Monterrey. La transferencia se hace oficial esta medianoche. Tú. ¿Qué? Volvió a mirar el documento como si leerlo de nuevo fuera a cambiar las palabras. Regalaste mi herencia. Regalé mi propiedad. Hay una diferencia. Diego finalmente encontró su voz. Señor Morales, esto no puede ser legal, ¿verdad? Quiero decir, ¿puede usted simplemente? Es completamente legal. Firmado, notariado, archivado en el registro público. Mi abogado se encargó de todo. Me mantuve calmado, en un tono conversacional. La casa será utilizada para ayudar a niños en hogares de crianza. Margarita habría querido eso. La conmoción de Elena se estaba transformando en algo más. Ira acumulándose como una ola, sus manos cerradas en puños. Después de todo lo que he hecho por ti, de todo lo que has hecho. Levanté una ceja. Seamos precisos sobre eso, ¿te parece? El color se esfumó del rostro de Elena. Se tambaleó un poco, y Diego la agarró del brazo, estabilizándola. ¿Qué? Preguntó él, mirándonos a ambos. ¿Qué pasa? Su dedo señaló la pared, temblando. El documento, la prueba. El fin de todo lo que ella había asumido que era suyo. Las piernas de Elena le fallaron. Diego la sostuvo del brazo antes de que pudiera caer, su propio rostro perdiendo color mientras leía por encima de su hombro. El documento enmarcado colgaba en la pared como una acusación, su lenguaje legal formal detallando exactamente lo que ella había perdido. ¿Qué es esto? La voz de Diego se quebró. Transferencia de propiedad a una caridad. Elena encontró su voz y salió como un grito. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sofía empezó a llorar. Hugo se acercó a su hermana, con la confusión escrita en su rostro. Mami, ¿qué pasa? Salí del marco de la puerta de la cocina hacia la sala, tomándome mi tiempo, con movimientos deliberados. Nunca fue tuya, Elena. Giró bruscamente para enfrentarme, y vi algo que nunca antes había visto. Pura rabia, sin filtros. Me prometiste esta casa. Dijiste que la familia era lo primero. Nunca te prometí nada. Mantuve mi voz nivelada, hasta conversacional. Tú lo asumiste, lo exigiste, me amenazaste. Esta casa debería ser mía. Soy tu hija. Esta casa me pertenecía. Tiempo pasado. Hice un gesto hacia el documento enmarcado. A partir de mañana por la mañana, le pertenece a Esperanza Infantil de Monterrey, una organización benéfica que ayuda a niños en cuidado de crianza y a chicos en hogares grupales. Diego soltó a Elena y se acercó a la pared, leyendo el documento completo ahora. Su dedo trazó las líneas, sus labios se movían en silencio. Cuando volvió a mirarme, la comprensión había reemplazado a la confusión. Realmente lo hiciste. Regalaste una casa de 7 millones de pesos. 6.737.500 según el último avalúo. Pero sí. Elena se apoyó contra el respaldo del sofá. Su respiración era rápida, superficial. Por un momento, pensé que de verdad podría desmayarse. Luego sus ojos se posaron en la fotografía junto a la escritura de la propiedad, la imagen de la placa conmemorativa. ¿Qué es eso? La sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza. Sentí que mi voz se suavizaba al pronunciar el nombre de mi esposa. A tu madre le habría gustado que su legado se usara para niños que necesitan ayuda, no para recompensar la avaricia. No te atrevas. La voz de Elena se elevó a un chillido. No te atrevas a meter a mi mamá en esto. Ella habría querido que yo tuviera esta casa. Tu madre sabía la diferencia entre la necesidad y la codicia. Tú nunca aprendiste esa lección. El llanto de Sofía se había intensificado. Hugo le puso el brazo alrededor, pero sus propios ojos se estaban llenando de lágrimas. No entiendo, dijo él. ¿Qué está pasando? Elena los ignoró, su mente ya estaba girando, buscando otro ángulo.
Observé el cálculo cruzar por su rostro, vi el momento en que creyó haber encontrado su escape. Bien, se enderezó, el color regresando a sus mejillas. Bien, quédate con tu casa. Dásela a quien quieras. Heredaremos todo cuando mueras de todos modos. Las cuentas bancarias, el beneficio por muerte de la pensión, todo lo demás. Había estado esperando esto. Caminé hacia la mesa lateral donde había puesto mis documentos restantes más temprano y recogí una carpeta manila. Sobre eso. Los ojos de Diego se entrecerraron. ¿Qué es eso? Mi Nuevo Testamento, ejecutado hace un mes a través de Mateo Castillo en Castillo y Asociados. El testamento antiguo, el que te dejaba todo a ti, Elena, es nulo. Le entregué el documento. Me lo arrebató, con las manos temblando mientras leía. Diego se apretujó a su lado, ambos escaneando las páginas. 175.000 pesos. La voz de Elena era apenas un susurro. Eso es todo. Para gastos funerarios. Si es que eliges organizar mi funeral, eso es opcional de tu parte. Por supuesto, le estás dejando a tu única hija 175.000 pesos. Eso es más de lo que te has ganado. Diego intentó enderezarse, tratando de proyectar una autoridad que no poseía. Esto es una locura. Impugnaremos esto en el tribunal. Influencia indebida, capacidad disminuida. Ningún juez permitirá esto. Pueden intentarlo. Saqué otro documento de la carpeta. Esta es una opinión legal de Castillo y Asociados, junto con una evaluación de competencia que me hicieron hace 3 semanas. Estoy completamente en mi sano juicio. Todo lo que he hecho sigue las leyes de Nuevo León al pie de la letra. Firmado, notariado, con testigos. Archivado. No tienen un caso. Elena agarró el documento, sus ojos corriendo por las palabras. Jerga legal, evaluación médica, certificación del abogado, cada laguna cerrada, cada impugnación anticipada. Esto no puede ser legal, dijo ella. Pero su voz había perdido convicción. Llama al Colegio de Abogados de Nuevo León si lo dudas. El número del licenciado Castillo está justo ahí. No estás en tu sano juicio. La voz de Elena se elevó de nuevo, la desesperación reemplazando a la rabia. Ninguna persona cuerda le haría esto a su propia hija. Estoy completamente sano, y tengo documentación que lo demuestra. Hice una pausa, dejando que eso calara. ¿Quieres saber por qué hice esto? Déjame ser muy claro. Miré a mi hija, la miré de verdad, y vi a una extraña que casualmente compartía mi sangre. Me dijiste que no me quedaba mucho de vida de todos modos. Lo dijiste como si ya estuviera muerto, solo una fuente de dinero esperando ser dividida. Yo no quise decir. Exigiste toda mi pensión. Cuando dudé, me amenazaste con alejar a mis nietos de mí. Cuando te di lo que querías, volviste por más. Lo necesitábamos. Irrumpiste en mi casa. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra aterrizó como un martillo. Buscaste en mis cajones. Te hiciste un cheque a tu nombre de mi cuenta sin permiso. Eso es robo, Elena. Le robaste a tu padre. Su rostro se puso rojo intenso. Eso era diferente. Era apoyo familiar. Eso fue robo, repetí. Y lo hiciste mientras te decías a ti misma que estaba justificado. Diego lo intentó una vez más, su voz más pequeña ahora. Le diremos a todos lo que hizo. Todos sabrán qué clase de padre es usted. Por favor, háganlo. Díganles que doné mi casa a niños sin hogar. Díganles que creé una sala conmemorativa para mi difunta esposa. A ver cuánta empatía generan. Se desinfló, abandonando la pelea. Miró a Elena, luego a los documentos, luego a la puerta. Vamos, Elena. Nos vamos. No. Pero su voz carecía de fuerza. Se volvió hacia mí una última vez. Yo era tu hija. Soy tu única hija. ¿Eras? Sentí el peso de esas palabras. Se supone que la familia es algo mutuo. Tú tomaste todo y no diste nada más que exigencias. Me quedan tal vez 10 años. Tal vez más, tal vez menos.
No los voy a pasar siendo tu cajero automático. No voy a dejar que te lleves lo último que me quedaba, mi amor propio. ¿Amor propio? ¿Qué hay de respetar a tu familia? La familia funciona en ambos sentidos, Elena. Tú lo olvidaste. Diego ya se movía hacia la puerta, sacando las llaves del coche de su bolsillo. Elena miró a su alrededor frenéticamente, buscando algo más que decir, alguna otra palanca que usar. Sus ojos se posaron en los niños. Sofía seguía llorando, con el rostro apretado contra el hombro de Hugo. Hugo me miraba con una confusión y un dolor que hicieron que me doliera el pecho. Me arrodillé, mirando a Hugo a los ojos. Tu mamá y yo tenemos algunas cosas que resolver, amiguito. ¿Volveremos a verte? Su voz era tan pequeña. Hice una pausa, sintiendo la primera grieta en mi compostura. Eso espero. Vamos ya. Elena tomó la mano de Sofía, jaló a Hugo hacia la puerta. Nos vamos. Abuelo, la voz de Sofía se quebró. Los quiero a los dos, dije. Recuerden eso. Elena se detuvo en el umbral, con la mano en el marco de la puerta. Te arrepentirás de esto. Morirás solo. Mejor morir solo con dignidad que rodeado de personas que solo quieren mi dinero. Me miró fijamente por un momento más, y luego salió. Diego la siguió, sin mirarme a los ojos. Los niños miraban hacia atrás por encima del hombro mientras se los llevaban. La puerta se cerró de golpe. Me quedé de pie en lo que ya no era mi sala y escuché cómo encendían su coche, daban marcha atrás, y se alejaban. El silencio que siguió no era un silencio hueco. Era la calma de la paz finalmente encontrada. Caminé hacia la ventana y vi sus luces traseras desaparecer por la calle. En la mesa de centro se encontraban los pequeños regalos que les había dado a Hugo y Sofía. El libro de béisbol, la caja de música. Los habían dejado atrás en el caos, y supe que Elena no volvería por ellos. Recogí la caja de música y giré la llave. La pequeña bailarina giró al ritmo de una melodía que Margarita solía tararear mientras preparaba la cena. La dejé con cuidado y regresé a la pared donde colgaban los documentos. Mañana por la mañana, esta casa pertenecería a Esperanza Infantil de Monterrey. Mañana por la mañana, entregaría las llaves y conduciría al pequeño apartamento que ya había rentado al otro lado de la ciudad. Mañana por la mañana, comenzaría una nueva vida. Esta noche, estaba en el cascarón vacío de mi antigua vida y solo sentía alivio. Elena ya había cobrado ese cheque de 87.500 pesos que ella misma se había emitido, y probablemente intentaría tomar más. Que lo hiciera. Esa cuenta era un señuelo, y lo había mordido a la perfección. El dinero real estaba a salvo. La primera semana en el apartamento pasó tranquilamente. Compré una cafetera nueva, organicé mis libros en estantes simples, colgué la foto de Margarita en la pared de mi recámara. El espacio era pequeño, pero enteramente mío. Sin exigencias, sin manipulaciones, sin caminar sobre cáscaras de huevo preguntándome cuándo llegaría la próxima petición. Solo paz. El jueves de la segunda semana, llegó un sobre grande con el logotipo de Esperanza Infantil de Monterrey en la esquina. Lo abrí en la pequeña mesa de mi comedor, con el café de la mañana humeando a mi lado. La carta comenzaba con un agradecimiento formal, del tipo que las organizaciones benéficas envían a los grandes donantes. Pero adjunto a ella había una fotografía, y esa fotografía hizo que todo valiera la pena. La sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza era pequeña pero luminosa, con ventanas que dejaban entrar luz natural. Estantes bordeaban las paredes, llenos de libros coloridos. En el centro, una placa de bronce decía, Sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza, en honor a una mujer que amaba a los niños. Y frente a esos estantes estaban sentados 6 niños que oscilaban entre los 5 y 12 años de edad. Estaban leyendo, riendo, a salvo. Una niña sostenía un libro de cuentos abierto, mostrándoselo a un niño más pequeño. Otro niño estaba acurrucado en un puff, completamente absorto en una novela. Estos niños habían pasado por traumas, cuidado de crianza, hogares grupales, disfunción familiar. Esta habitación, financiada por la casa que Elena creía que debía ser suya, les daba un espacio para escapar, para soñar, para simplemente ser niños. Miré sus rostros y supe que Margarita lo aprobaría.
La carta continuaba: la venta de la propiedad financiará nuestros programas durante los próximos 3 años. Proyectamos que podremos atender a 200 niños adicionales anualmente gracias a su donativo. Su generosidad está, literalmente, cambiando vidas. La leí 2 veces, luego la hice a un lado y miré por la ventana de mi apartamento a Monterrey extendiéndose bajo el sol matutino. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Elena y Diego se estaban despertando en su casa de renta. La casa que tendrían que seguir rentando porque la herencia con la que habían contado había desaparecido. La propiedad de 7.350.000 pesos que habían asumido que era suya, se había desvanecido en ayuda para niños a los que nunca conocerían. Habían intentado llamar 2 veces desde esa noche. Yo no había contestado. No quedaba nada que decir. Mateo Castillo había enviado un breve correo electrónico confirmando que todo estaba sellado legalmente, sin impugnaciones presentadas, ni intentos de apelar. Elena y Diego probablemente habían consultado a un abogado y les habían dicho lo mismo que yo ya sabía. El caso era hermético. Tomé la fotografía de nuevo, estudiando los rostros de esos niños, la niña con el libro de cuentos, el niño en el puff, niños que necesitaban seguridad y libros, y un cuarto con el nombre de una mujer que creía en la bondad. Esto no era venganza. La venganza era fea, destructiva, diseñada para lastimar. Esto era justicia, tomar lo que era mío y elegir usarlo para algo mejor que el sentir que se tiene derecho a todo. Esto era dignidad, negándome a dejar que la codicia de mi hija definiera mis últimos años. Esto era honor, crear algo significativo de la memoria de Margarita en lugar de dejar que fuera consumido por personas que me veían solo como una fuente de financiamiento. Había perdido contacto con Hugo y Sofía. Eso dolía. Probablemente siempre dolería. Pero eran jóvenes. Tal vez algún día lo entenderían. Tal vez cuando fueran adultos, se comunicarían conmigo y yo podría explicarles por qué había tomado estas decisiones. O tal vez no lo harían y tendría que vivir con eso. De cualquier manera, dormiría bien por las noches. El café se había enfriado, pero el sol que entraba por mi ventana era cálido. Mi pensión llegaría el mes que viene. Los 56.000 pesos depositados en mi nueva cuenta. Mis cuentas eran mínimas. Mi vida era sencilla. Y por primera vez desde que murió Margarita, me volví a sentir yo mismo. No el viudo afligido, no el padre complaciente al que le chupaban todo. No el anciano que esperaba ser útil solo como herencia. Solo Alonso Morales, de 67 años, viviendo en un pequeño apartamento en Monterrey, Nuevo León. Un hombre que se había defendido. Un hombre que había elegido a niños necesitados por encima de exigencias prepotentes. Un hombre que podía mirarse en el espejo sin sentir vergüenza. Coloqué la fotografía en mi refrigerador, sujeta con un simple imán. Esos niños sonrientes en la sala de lectura conmemorativa Margarita Mendoza me recordarían cada mañana que la justicia no siempre ruge. A veces susurra. A veces, se ve exactamente como la paz. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre este relato en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.